Buenas noches con todos, especialmente con todos los docentes y profesionales ligados a la educación que se conectan en esta webinar y también a través del Facebook de nuestro colegio, el Colegio Leonardo da Vinci. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro colegio, que con Beginners Foundation, institución comprometida con la formación continua de docentes de la primera infancia, hemos organizado esta webinar titulada Estrategias para el logro de una comunicación positiva con los padres de familia. No es nuevo afirmar que la pandemia ha causado un impacto muy grande en todos los ámbitos y el entorno de la educación no ha estado exento de ello. Es sabido que tanto padres como educadores debemos estar alineados y trabajar de manera conjunta cuando queremos y debemos educar. La nueva normalidad que venimos afrontando nos ha colocado en un escenario donde vemos que es de vital importancia poner en práctica nuevos recursos y estrategias en el trabajo con los padres de familia de hoy, y que esto se vea reflejado en el bienestar general de todos nuestros alumnos. Fue esta la principal motivación que nos llevó a convocarlos a esta webinar, donde serán de mucha utilidad para la adquisición de nuevos aprendizajes el intercambio de las distintas experiencias de algunos de los docentes que hoy nos acompañan y que a quienes les agradecemos su asistencia. A continuación los voy a dejar con nuestra expositora, la magíster Cristina Suero, reconocida especialista en primera infancia, asesora de centros educativos del nivel inicial y presidenta de Beginners Foundation. Bienvenida, Cristina, y muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros. Ok, muchísimas gracias por la invitación al Colegio Leonardo da Vinci, por esta introducción, por esta presentación que me han hecho, y efectivamente los escuchaba, y hoy en día más que nunca qué importante es estar en esta línea de equipo con las familias, ¿no? La mejor manera de hacerlo es yendo de la mano, con la mejor comunicación, con esta posibilidad de poder conversar, ¿no? Y para poder conversar, como docentes que somos encargados de acompañar a las familias, a los padres de familia de nuestros pequeños, hay que preguntarse primero como maestra si tengo estas habilidades para comunicarme de manera efectiva con los padres de nuestros niños a nuestro cargo, ¿no? Si realmente me escuchan, si es escuchado el mensaje o mi mensaje de verdad, y por otro lado, si yo sé escuchar. Son preguntas que de verdad todos los días tenemos que ir pensando cómo nos fue, cuánto del mensaje que quise yo comunicar a los padres de familia llegó realmente como quise que llegara, ¿verdad? A través de estas habilidades de comunicación que yo considero que tengo o no tengo. Y si no tengo, ¿por qué no la tengo y cómo puedo mejorar? Pero para eso hay que pensar un poquito, hay que tratar de entender qué es comunicar, no es la posibilidad de formular o de intercambiar pensamientos, opiniones, ideas, ¿no? O información de palabra por escrito, por signos. Hay muchas formas de decir cosas, ¿no? Yo digo, tú dices, qué decimos, cómo nos comunicamos, pero también hay esta comunicación no verbal. Y me gusta partir de esto para tener claro que afirmar con la cabeza también es una manera de comunicar, ¿no? Esta posibilidad de mantener la mirada atenta. También estoy comunicando que lo que tu papá o tu mamá del otro lado me estás escuchando o me estás diciendo, yo estoy muy atento, ¿no? Inclinar el cuerpo hacia adelante, esta mirada de simpatía, este cruzar de brazos cuando estamos conversando, cuando me están informando algo, ¿no? Bajar la cabeza o echarla para atrás, mirar el reloj. ¿Qué comunicamos en estas expresiones no verbales que tienen tanto significado, ¿no? Muchas veces nos topamos, y hoy en día más que nunca después de esta pandemia tan dolorosa y tan triste, ¿verdad? Con padres de familia con diversos caracteres que son personas ansiosas o nerviosas, exigentes o de repente enfadadas o muy temerosas, ¿verdad? Y que también por otro lado nos estamos enfrentando a situaciones donde hay papás que se desahogan muchísimo, papás que se quejan muchísimo también, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? Y hoy en día, por otro lado,
se vienen unos retos muy grandes para nosotros los docentes. Estos retos de estos papás con los cuales nos enfrentamos, que nos dicen, es que yo no quiero que mi hijo sufra, es que yo no quiero que mi hijo lo miren mal, ¿no? En el momento yo estaba mirando unos dibujos, unas comiquitas que decían años atrás, cuando un niño se sacaba una mala nota, los papás miraban al niño y le decían, ¿qué notas son estas, no? Y lo reprendían. Hoy en día, cuando un niño se saca mala nota, van directo muy molestos donde el maestro o la maestra a decirle, ¿qué notas son estas, las que le pones a mi hijo? Y entonces, ese es uno de los tremendos retos que hoy tenemos, ¿no? Este padre enfrentado, ¿no? Y cuando nos encontramos con padres enfrentados, se nos hace mucho más difícil trabajar de manera como equipo, ¿no? Y de verdad que necesitamos que ellos comprendan y nosotros comprender que la única manera que nuestros pequeños, sus pequeños, se beneficien, salgan beneficiados de todo esto, es trabajando en equipo. Y lo que facilita, digamos, la comunicación con los padres de familia, y esto hay que tenerlo muy, muy claro, es este ambiente adecuado, ¿no? Que le presentamos al recibirlos, este saber escuchar, este espíritu de servicio por parte de nosotros, ¿no? Ponerle este buen ánimo, ¿no? Este toque de alegría, a pesar de que te van a venir con una queja, tú sonreírle y decirle, no te preocupes, va a salir adelante o vamos a ver cómo lo hacemos, pero este toque de alegría que el padre, ¿no? necesita, porque este toque de alegría es un toque de esperanza también, ¿no? Adelantarse a las necesidades del otro, ver cuál es la necesidad, tratar de mirar al padre de familia que tienes frente a ti, ¿no? Mirarnos como estas docentes positivas, optimistas, estamos pensando que cualquier problema que se nos presente, vamos a buscarle el lado positivo y el lado optimista, ¿no? Animar a persistir en la lucha entre todos nuestros compañeros, porque a veces pasa también que caemos entre, ay, vino el papá de, ¿no? Manuelito a decirnos tal cosa, ¿no? Y entonces tienes a la otra maestra al lado que en lugar de animarte te dice, ay, qué pesado, ¿no? Y entonces finalmente terminamos desgastándonos o desanimándonos más en lugar de persistir en esta lucha de sí se puede, ¿no? Respetar estos posibles silencios cuando necesitamos hacer un poquito más de introspección para ver quién es este papá que tengo al frente, quién es esta mamá. Y lo cierto es, y el otro día también leyendo acerca de cómo escucha un padre de familia, hay un estudio en la Universidad de Indiana que se ha hecho, que se descubre que los hombres escuchan con un solo lado del cerebro, ¿no? En tanto que las mujeres lo hacen con los dos. Pero esto de verdad que no significa que sean mejores auditores las mujeres, no, sino que procesan de una manera diferente el lenguaje. Entonces, cuando nos reunimos a veces con papá por un lado y con mamá por otro lado, o con ambos, a veces este canal de comunicación tiene que ser muy claro para que ambos, papá y mamá, puedan escucharnos y comprender, ¿no? Entonces, crear en estas reuniones, en estas comunicaciones, crear un buen clima de la relación, parte por sonreír, como le decía, mirar a los ojos y mostrar mucha atención, ponernos en lugar del padre o de la madre, ¿no? Cuando están hablando de una situación particular, ¿no? Escuchar y captar estos sentimientos, estas dudas, estas inquietudes, porque finalmente es su hijo o es su hija. Y nosotros como docentes tenemos que ponernos desde la empatía en los zapatos del padre y de la madre, ¿no? Usar un lenguaje claro, ¿no? Brindar información documentada, y para poder brindar información documentada necesitamos observar mucho en el aula. Y cuando observamos, tenemos que documentar de aquellos casos que nosotros necesitamos tener claridad para cuando tengamos nuestra reunión con los papás, cómo comunicamos esto que vemos en el día a día, ¿no? Valorar a los padres de familia estos logros y estos aciertos que como padres hacen un esfuerzo en el día a día, ¿no? Sabemos que nosotros los docentes hacemos muchísimo esfuerzo. Desde la pandemia yo he visto cómo los docentes, sin saber cómo dictar una clase desde la virtualidad, hicieron su maravilloso esfuerzo para que no pierda el niño, para que no
la sufra más de lo que ya la estaba sufriendo. Pero eso también, el padre de familia tiene que comprender que ha habido un desgaste emocional que todavía seguimos arrastrando, ¿no? Y entonces la mejor manera de poder acompañarnos mutuamente es desde esta empatía, escuchar los sentimientos del padre, ¿no? Y hacerle saber nosotros cómo estamos poniendo los mejores medios para que su niño pueda ser escuchado, visibilizado y atendido de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, hay unas condiciones determinadas para una buena comunicación con los padres de familia, y esta es este clima abierto y de libertad, donde el padre te puede, con toda libertad, comentar sus inquietudes y tú se las vas a poder recibir con este silencio profesional de no tener que repartir esa información con tus compañeras o tus compañeros del colegio, ¿no? Con este respeto mutuo, con una sinceridad y una prudencia también, con una serenidad, y esta serenidad la tenemos que tener todos los docentes cuando un padre o una madre se abre su corazón, abre su alma para decirte lo angustiado que está, y nosotros no tenemos por qué asustarnos de esta angustia, sino con la serenidad y la experiencia de docente, ¿verdad? Recibir, acoger y contener a ese papá o a esa mamá desde la empatía y desde este dominio profesional que cada uno de nosotros tiene. Pero para poder nosotros calmar y contener al padre de familia, cuando digo padre de familia es padre o madre, ¿verdad? Tenemos que estar nosotros también tranquilos, en calma, abiertos a poder escuchar mucho más de lo que podemos hablar, ¿no? Yo siempre digo, somos docentes con 2 orejas para escuchar más y para hablar menos, ¿no? 2 orejas para escuchar más, 1 boca para hablar menos, ¿no? Entonces, crear el buen clima de una relación de ida y vuelta, ¿no? Es de escucharlos mucho y evitar sugerir soluciones demasiado pronto, ¿no? No interrogar tanto, ¿no? No evitar estos sermones, estas críticas, pero es que ustedes debieron haber hecho esto, pero es que ustedes lo están haciendo, pero no funciona. O sea, vamos a escuchar un poquito más en ese sentido, ¿no? El padre se va a sentir desde esta escucha atenta, ¿no? Y optimista y esperanzadora, muy contenido, y quién sabe, de repente es el punto de partida para que empiecen a ser un bonito equipo, ¿no? Entonces, estas entrevistas que tenemos con los papás en el día a día, ¿no? Evitar hablar demasiado, querer controlar la situación, vamos a escucharlos además a ellos, ¿no? Evitar aparentar esta prisa porque tenemos otra reunión, que sientan que tenemos el tiempo para ellos, ¿no? Porque si no, se convierte en una reunión un poco tensa, ¿no? Donde no vamos a poder conseguir o logros importantes, ¿no? Simplemente nos vamos a encontrar con papás que te van a dar todo su malestar o toda su comunicación inquieta, por decirlo así, y ustedes la van a recibir, pero quede en eso. O sea, importante, evitar comentarios negativos, esta respuesta tan verticales y tan tajantes, ¿no? Escucharlos a ellos mucho para que a partir de eso, mientras los vamos escuchando, vamos viendo cómo poder ayudarlos, ¿no? Si los papás necesitan ayudas, no hay que olvidar que esta ayuda o este problema con el que viene, podemos nosotros darles este mensaje de tranquilidad, de decir, no lo vamos a resolver hoy, pero lo vamos a resolver juntos, y van a sugerir o van a ustedes proponer, o de repente aparecerán caminos para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? En estas entrevistas con padres, procurar que haya una buena preparación. Cuando yo hablo de una buena preparación me tengo que preparar para esta reunión con este papá o con esta mamá, y quiero saber a quiénes estoy recibiendo en mi reunión, ¿no? ¿Quiénes son esta familia que voy a recibir? ¿Qué estilo familiar tienen? ¿Son papás relajados o papás tensos? Que sientan que hay una apertura por parte de nosotros para que ellos puedan abrirse, ¿no? Y que puedan salir confiados de esta entrevista. Pero esta entrevista o esta reunión tiene que ser una reunión muy preparada, ¿no? Donde ustedes saben quién es el niño, ¿no? Cuáles son las fortalezas, cuáles son estas dificultades por las cuales se está atravesando, para que a partir de eso
ustedes puedan darle esa esperanza de un trabajo en equipo. A mí me encanta usar mucho esta palabra todavía. Cuando un padre de familia me dice, es que Pedrito no sabe hacer tal cosa, o Pedrito no ordena su cuarto, o Pedrito no obedece, yo siempre digo todavía. Y las invito a que ustedes como docentes usen mucho esa palabra cuando el padre se queje de su hijo. Todavía no lo hace. Ese todavía para mí es una palabra muy esperanzadora porque saben que lo va a lograr en un momento, en la manera que se hagan planes y propuestas claras y objetivos claros de trabajo con el niño, ¿no? Entonces, desarrollar y cultivar esa empatía con el papá y reconocer y comprender los sentimientos de cada uno de los papás como de los niños, ¿no? Desde esta generosidad y comprensión de saber que ellos están apostando por nosotros. Hace un momento yo, antes de empezar el webinar, el taller, comentábamos, ¿no? De la importancia de hacerle saber al papá que quienes somos los expertos para poder orientarlos a ellos somos nosotros, que constantemente estamos preparándonos, estudiando, actualizándonos, ¿verdad? Cuando yo doy charlas a padres de familia, de inicial sobre todo, y les pregunto que levanten la mano, les pido que levanten la mano quiénes son los papás que tienen hijos de 1 año, de 2, de 3, de 4 o de 5, que son los de inicial, van levantando y les digo, bueno, los que han dicho que tienen hijos de 3 años, tienen 3 años de experiencia como padres de familia. ¿No? Los que tienen 4 años de experiencia como padre y familia. Entonces permítanos a nosotras, las maestras, orientarlos, porque nosotros tenemos muchísimos años enseñando, muchísimos años actualizándonos. Hoy más que nunca, después de la pandemia, hemos asistido a muchísimos webinars, hemos escuchado a los expertos del mundo cómo están atravesando cómo han atravesado esta pandemia, y a partir de eso, la mirada diferente que estamos teniendo frente a la escuela, ¿no? Entonces, los papás, que pueden ser muy expertos desde sus carreras, abogacía, administrador, economista, pintor, ¿no? Artista, no necesariamente es un educador formado, es un padre de familia, es una madre de familia, pero no es un educador formado. Entonces, necesitamos que el padre de familia apueste por nosotros y se deje o permita que nosotros los orientemos. Y es ahí donde el tutor, la docente, el docente, tiene que hacerle saber cuánto estamos preparados, ¿no? Pero no necesariamente en una reunión le vamos a decir y punto. Hay que fundamentar, hay que demostrar que estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, este padre de familia con este estilo autoritario con el cual nos vamos a encontrar, o con un estilo más permisivo y paternalista, o de repente un estilo más democrático, o un estilo negligente, indiferente, y te va a decir, encárgate tú, que para eso yo matriculo a mi hijo al colegio, ¿verdad? Yo lo dejo en el colegio y tú te encargas del resto. Tenemos que ver quién es el papá que va a estar, o la mamá que va a estar en esta reunión, y cómo podemos, a partir del estilo familiar que tienen, cómo vamos a abordar esta reunión. Y tenemos que estar preparados. No podemos ir a una reunión a comunicarnos, a intercambiar ideas con la familia, sin saber a qué familia se está tratando, cuáles son estas costumbres familiares, ¿no? Cómo aplicamos estos planes de trabajo, estos planes de mejora personal, ¿no? Sabemos a qué hora se levanta nuestro alumno en la familia, ¿no? Si tienen todo preparado o salen corriendo sin tomar desayuno, a qué hora se acuestan, ven televisión mientras se quedan dormidos mientras ven televisión. O sea, ¿quién es esta familia, no? En el tiempo libre, ¿qué hacen? ¿Cuál es la cultura que sostiene esta familia? ¿Cuáles son los valores como pilares que sostienen a esta familia? Todo eso es importantísimo saber, conocer, ¿no? Desde el día 1 que recibimos a cada uno de nuestros niños, para que a partir de eso podamos tener una comunicación mucho más fluida, mucho más integrada, ¿no? Entonces, este abordaje desde nuestra perspectiva, sabiendo que tenemos un nivel de preparación importante y serio y profesional, donde vamos a conocer los valores, las costumbres, el estilo personal de los papás, ¿no? La personalidad o la forma de ser que tienen, cómo van esas emociones en las familias, ¿no? ¿Cuál es esta situación familiar, ¿no? Y está claro que tenemos grandes familias a nuestro cargo, en nuestros salones, ¿no? Y debemos desde esta realidad, ¿no? Ir conociéndola primero y también ir buscando poco a poco los medios
para ayudar a cada uno, porque lo que Juanito tiene o necesita, no necesariamente lo va a necesitar Pedrito o Catalina. Entonces tenemos que ver cuál es la situación, pero sea cual sea la situación que atraviese cada uno de nuestros alumnos a nivel familiar, me refiero, ¿no? Siempre hay una salida y siempre hay herramientas que nosotros como docentes podemos ofrecerles para que este niño salga beneficiado, ¿no? Y tener claro también que la construcción de estos puentes de acercamiento son importantísimos, desde el conocimiento de la realidad de cada uno de los hogares, ¿verdad? Tal y cual se van presentando en nuestras aulas. Entonces, hay que hacer este trabajo con padres y mirarlo como una experiencia gratificante, no como, ay, tengo reunión con los papás de Periquito, y ahora sí, los papás de Periquito que tienen muy mal humor, no sé cómo va a salir esta reunión. No, hay que mirarla como una invitación a que nosotros, desde este lado profesional tan preparado, ¿no? Con las herramientas oportunas, vamos a poder apoyarlos, guiarlos, vamos a ser esas comunicadoras o estos comunicadores, esos acompañantes profesionales que vamos a poder darle las herramientas a estos papás, ¿no? Pero claro, ustedes me dirán, Cristina, qué bonito lo que estás diciendo, pero ¿y qué pasa cuando tengo un papá que marca 1000, que llega y se desahoga conmigo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa con un padre cuando se desahoga? Lo primero que tienes que hacer es únete a él o a ella. Bríndale mucha atención. Es la que está necesitando en ese momento. Entonces, ahí están las dos orejas para escuchar más y una boca para hablar menos, ¿no? Evitemos, si es un padre que viene a explotar contigo, ¿no? Nosotros, lo primero es no nos defendamos. Lo segundo es no dar respuestas o evitar respuestas explosivas o apasionadas por parte de nosotras, ¿no? Hay que dejar lo que estamos haciendo en ese momento para hacer ese contacto visual que ese padre necesita tener contigo. Porque lo que le estás diciendo cuando tú lo miras a los ojos, ojo, cuando digo padre es padre o madre, ¿verdad? Cuando tú lo miras a los ojos, lo que le estás diciendo es estoy 100% atendiendo ese enfado que estás trayendo hoy en la mañana al colegio, ¿verdad? O al jardín. Demuestra el entendimiento, demuestra la empatía, respóndele con palabras sin un mayor juicio, pero es como, ya veo, en efecto, sí, déjame pensar a ver cómo podemos trabajar esto, que sé que te está molestando muchísimo. Hay que identificar el problema, ¿no? Y separar lo importante de aquello que no merece la pena detenerse. O sea, hay que ir. Por ejemplo, si hay un papá que te dice, ¿no? A mi hija María le está costando mucho quedarse en el colegio, ¿no? He tenido que hablar con ella repetidas veces, pero lo único que hace es llorar, ¿no? De esto, no quiere salir de la casa, está llorando, se cuelga de mí, y yo tengo que ir a trabajar. O sea, lo ves a este papá muy abrumado en la mañana, ¿no? Y la maestra lo que le puede decir es, wow, me imagino cómo te estás sintiendo, qué pena que estés pasando por esto, estás comprendiendo lo que le está pasando. No le vas a decir, sí, no pasa nada, déjame, yo me encargo, no. Comprende su situación y le debe de decir, sí, de repente es muy pequeña, vamos a ver cómo trabajamos esto desde esta situación tan problemática para ti, pero no te preocupes, que nos vamos a encargar nosotros de que esto pueda ir, no solucionándose de la noche a la mañana, pero ir disminuyendo, ¿no? Entonces, importantísimo eso, reducirle las emociones, porque eso va a hacer que el padre de familia se sienta que hay un apoyo de por medio y con una buena voluntad para poder trabajar esta situación particular, ¿no? De repente por ahí decirle, mira, yo considero que le puedes dar un poco de tiempo, el necesario, ¿no? De a pocos, ¿no? Pero no nos estanquemos en el parloteo ahí, porque si no, no salimos de eso. Es una precaución que yo siempre trato de dar, ¿no? Que no nos enganchemos, es déjame ver cómo solucionamos, yo voy a hablar en el salón con ella también, darle 2 o 3 ideas para que él sepa que tú estás escuchando su queja o su inquietud, para que a partir de eso puedas tú llevarlo a una reflexión y a una resolución de problemas, diciéndole de repente, mira, sería de mucha ayuda si trabajamos juntos la adaptación de María, ¿por qué no empezamos haciendo 1, 2, 3, ¿no? A veces es de ayuda tal y cual cosa, pero vas preparada o preparado para eso, ¿no? ¿Qué hacer cuando un papá se queja, una mamá se queja? Tenemos que ver esta queja como oportunidades. A veces decimos, no quiero hablar con este papá que es sumamente quejón y ya me cansé de sus quejas. No, míralo como una oportunidad.
quién es, qué busca, ¿no? No es que tenga razón necesariamente, pero es su razón. Y al ser su razón, nosotros tenemos que escucharlo y quitarnos estos prejuicios de que ese padre de familia es un quejón y que se queja todo el tiempo, sino, a ver, se está quejando de algo, no necesariamente es la razón, pero es su razón y hay que saber atenderlo, ¿no? Un padre de familia no siempre tiene la razón, pero sí tiene su razón. Entonces, tenemos que estar preparados para recibir a gente diferente a uno, ¿verdad? Con su propia razón, que además tenemos que atender. Y yo cuando digo tenemos que atender es porque siempre los miro a los padres de familias como un cliente, clientes satisfechos o clientes insatisfechos, pero siendo satisfechos o insatisfechos, eso es una información muy rica que me hace ver a mí como maestra por dónde estoy yendo. Entonces, ¿cómo atendemos a nuestros clientes insatisfechos? ¿Cómo atendemos a estos padres de familia, ¿no? Insatisfechos? Lo primero es escuchar. Hay un proceso de atender a estos papás, ¿no? Escuchar, si vemos que ha sido algo que no debió haber pasado, nos disculpamos desde la humildad que tenemos como maestras. A veces estamos buscándole la salida de, es que no fue así, no es que lo que pasa, y estamos tratando de barnizar a veces la falta de comunicación o el diálogo equivocado, no sé, o de repente algo que no hicimos que debimos haber hecho, ¿no? O que hicimos y metimos la pata, no sé, nos disculpamos y no pasa nada, ¿no? Resolver inmediatamente eso y darle seguimiento. Fíjense, y yo lo digo por experiencia, este padre de familia que te ve a ti como esa maestra, capaz de disculparse y decir, mira, se me pasó darte ese documento que necesitaba darte para que estés enterado de tal o cual cosa. 1000 disculpas, me lo olvidé por completo, 1000 disculpas. Tú le dices una vez, 1000 disculpas, 2 veces, 1000 disculpas. A la tercera él te dice, no, no era para tanto. Entonces, ese papá insatisfecho termina no siendo tan insatisfecho porque te está viendo a ti mortificada, porque está reconociendo que de repente no cumpliste con algo que debiste haber cumplido. Resuelves, le das seguimiento, lo llamas por teléfono, le vas diciendo cómo va, cómo se siente tu hijo, ¿no? Por tal o cual motivo que pasó en el colegio y que no debe haber pasado, ¿no? Pero el padre de familia está viendo del otro lado a esa maestra, a ese maestro interesado en resolver ese problema, en darle seguimiento, interesado en que ese niño, esa niña no se vea afectado por algo que no hicimos como le esperaba él o ella, ¿no? Y una cosa que yo suelo decir siempre, con respecto a la comunicación, hay profesoras que me dicen, Cristina, a mí me encantan los niños, pero no sus papás. Entonces digo, pero es que escúchame, si te encantan los niños y no te gustan los papás, entonces ve a trabajar a un orfanato donde hay niños pero no hay papás. Pero lo cierto es que quienes somos docentes, nuestra carrera está hecha para acompañar a los niños y su familia. La familia es mamá, papá, hoy en día contamos con abuelos que también son parte de este proceso educativo de sus nietos, ¿verdad? Entonces es importante saber que vamos a estar todo el tiempo relacionándonos con gente. Entonces hay un proverbio chino que dice, ¿no? Si no te gusta la gente, entonces no abras tu tienda. Busca la opción desde la educación, ponte en modo investigación, en otros rubros educativos, pero que no necesariamente sea el trato con padres y con madres, con abuelos y con los mismos niños, porque quien es docente tiene que estar constantemente de la mano, hablando, tratando de indagar cómo va en este proceso de formación de sus hijos, ¿no? Sé que hoy en día, sé que es un terreno donde estamos nosotros casi mirando que está minado, ¿no? Nos encontramos con padres de familia que se quejan de todo, ¿no? Y desde este estrés que tenemos nosotros hoy en día, que todavía no terminamos de curar desde la pandemia, ¿no? Estamos haciendo todo lo posible para hacerlo bien, ¿no? Pero es cierto que no nos podemos cansar, pero tenemos que ver que esta queja es una oportunidad y es una fuente de información para saber cómo voy como docente, cómo voy, por dónde voy, ¿no? Saber, es una oportunidad para saber o aprender algo de aquello que estoy ofreciendo y que de repente no sabía que lo estaba ofreciendo de una u otra determinada manera, ¿verdad? Entonces, es el primer desafío
que voy a tener yo como maestra. Y para lograr un adecuado y eficiente manejo con mis padres de familia, tengo que dar la talla. Y tengo que estar constantemente leyendo, informándonos, ¿no? O informándome para ver que esta queja, que es una oportunidad, me va a permitir conocer los deseos, las necesidades insatisfechas de un padre de familia del otro lado, ¿no? Entonces, me va a permitir también mejorar el servicio, identificar mis fallas, ¿no? Innovar también, cómo ser más creativos, porque detrás de la queja hay algo siempre que valorar, ¿no? Y necesitamos, sí, tener claridad para satisfacer al padre, a la madre insatisfecha, porque lo que queremos finalmente es conservarlo como un aliado nuestro, ¿no? Y cuando se hace aliado, se hace leal a ti, te va a defender hasta las últimas. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Y yo de verdad que les digo, desde la experiencia que he tenido siempre, es que desde 1000 disculpas, termino con este aliado. Y este aliado que termina siendo sumamente leal, porque está viendo que desde las disculpas quiero hacer las cosas mejor para su hijo, ¿no? Y pasa que, hace un momento les decía, ¿no? ¿Por qué es que rechazamos las quejas? ¿Por qué es que frente a una queja estamos como negándola y diciendo, no, no queremos una queja, ¿no? Acá hay una especie de rechazo versus gracias. Gracias, como le decía hace un momento, de verlo como una oportunidad, ¿no? La reacción natural de la queja es que rechacemos. ¿Por qué? Porque son atributos negativos, porque hay una sensación de culpa, ¿no? Que tú dices, metí la pata, no metí la pata, pero bueno, no es mi culpa, ¿no? Es del padre o de la coordinadora, o de la directora, o sabidos de quién, ¿no? Porque hay una sensación de fracaso, ¿no? Son esos sentimientos o esas sensaciones que nos hacen de repente nos hacen vulnerables, ¿no? Sentimos que todo está en contra de nosotros, el padre de familia le echa la culpa a la maestra y no la circunstancia en sí. Pero lo cierto es que, nuevamente, ¿no? No lo rechacemos, ¿no? Lo rechazamos porque lo vemos como feo, ¿no? Me ponen algo frente a mí negativo, ¿no? Que me invita a protegerme de repente, ¿no? Y decir, no, no ha sido mi culpa. Pero lo cierto es que necesitamos recibir esta queja, como les decía hace un momento, como una oportunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque un padre de familia cuando se queja, ¿qué es lo que está buscando en el fondo? En el fondo lo que está buscando es curar heridas. Estas heridas que muchas veces el padre dice, no estoy dando la talla como papá y necesito quejarme con la maestra para ver, o sea, por dónde voy, ¿no? Entonces, hay dos tipos de quejas, fíjense, miren, la primera queja, son estas quejas sobre aspectos o situaciones que sí tienen solución. Por lo tanto, requiere que se solucionen en el acto. Son más fáciles. Y luego hay quejas sobre situaciones que no pueden ser resueltas en el acto, ¿no? Pero que en todo caso, a largo tiempo tampoco, porque no está en nuestras manos. Pero que finalmente lo que necesita el padre o la madre es que los escuchemos y tratar de resolver o tratar de ver con quién derivamos, con la psicóloga, con una terapeuta externa, pero ellos necesitan ser escuchados, ¿no? Entonces, no se trata de que no hayan quejas. Nuestra oportunidad es la de escuchar al padre de familia, ¿no? Lo que no puede pasar es que cuando se queja un padre de familia de algo y nosotros estemos intentando solucionar, que vuelva a haber la queja sobre el mismo aspecto, ¿no? O sea, que esta queja no se repita, ¿no? Entonces, ¿qué no quieren los padres de familia? A partir de estas quejas, ¿no? No quieren que les des excusas, no quieren que rechaces esa queja, ¿no? Que le prometas cosas que no van a ser cumplidas, ¿no? Que no le des una respuesta clara sobre esa queja determinada, que de repente frente a estas ganas de defendernos haya un trato brusco o que estemos interrogándolos y cuestionando su quehacer como padre de familia, ¿no? Recuerden que la queja de un padre de familia, nuevamente volviendo al tema del cliente, es un cliente irritado. Y un cliente irritado es un volcán a punto de estallar. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a un volcán a punto de estallar, o sea, un cliente irritado? Lo primero es escucharlos con estas dos orejas, callarnos y esperar que este volcán termine de explotar, ¿no? No tomarlo personal.
A veces es como, me habló feo. No, no te habló feo, habló feo. La gente no te hace, la gente hace. Hay que mirarlo así. Es un padre que está irritado, es una madre que está irritada. Vamos a escucharlos primero, no creer que es nada personal. Hay que pasar filtros positivos y también muchísima empatía, ¿no? Entonces, nuevamente, lo primero es recordar que no es nada contra ti. Y en todo caso, te invito a que respires, que cuentes hasta 10 o hasta 20, hasta que veas esta queja desde lejos de manera muy objetiva, ¿no? Hay que respirar, hay que escucharlo, ¿no? No decir, pero espérese, interrumpir, deja que el volcán explote como corresponde que debe explotar, ¿no? Segundo, darle las gracias. Recuerda que la queja es un regalo para que sepas cómo estás yendo y por dónde estás yendo. Con una sonrisa amable decirle gracias, ojo, amable, no de burla. Decirle gracias, gracias de verdad, porque estas gracias te van a proteger a ti, ¿no? Porque estas gracias te va a explicar, o va a explicar al padre de familia, en todo caso, que tú estás realmente aceptando esa queja como una oportunidad, ¿no? Gracias por decírmelo, no me había dado cuenta. Gracias por informarme de esta situación. Gracias por haber compartido esto que tanto te tiene tenso o angustiado o angustiada. Déjame ver cómo con la psicóloga trabajamos esto y nos volvemos a reunir. Gracias. O sea, el padre de familia, cuando ve a una maestra agradecida, se siente que está en el mejor de los lugares y dice, acá es. Entonces, es importante agradecer también, ¿no? La otra, rasgarse las vestiduras, por así decirlo, ¿no? Entonces, escucharlo bien y yo soy de la idea de que cuando escuches y quieras prometer algo, no utilices nosotros, sino más bien yo me voy a encargar, yo me uno a ti, ¿no? Y te voy a ayudar y voy a ver cómo esto yo lo resuelvo. Cuando tú dices esto, le estás transmitiendo una seguridad al padre de decir, porque tu hijo me importa, yo me voy a encargar. No es nosotros, el colegio, el jardín, el nido, no, yo me voy a encargar. Pero ojo, que si lo vas a prometer, encárgate de verdad. Y no es que yo me voy a encargar para de acá a 6 meses, yo me voy a encargar en el minuto que termine esta reunión, voy a voltear a ver qué hago con esto que me has comentado, me has confiado, ¿no? Me has comunicado, ¿no? Cuando el padre o la madre te esté hablando, te esté comunicando, se esté quejando, atiéndelo, míralo y, por decirlo así, sufre con él, pero de verdad. Cuando te digo sufre, no es que te pongas a llorar, es que sienta él que tú estás siendo sumamente empático, ¿verdad? Y decirle, wow, esto que te ha pasado debe ser muy desagradable, ¿no? Repite lo que te contó, dándole una calificación como, cuánto lo lamento, esto no debió haber pasado, lo que tenga que ser. Y cuarto, actúa rápido, no preguntes más. Primero repara el daño psicológico, luego el material, ¿no? Que a veces demora mucho más. Entonces, le vas a decir como maestra, como maestro, te aseguro que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para solucionar esto que me estás diciendo. Esta comunicación, ¿no? Es difícil al comienzo, pero va a relajar al padre de familia, te va a dar tiempo y le va a dar tiempo para que tú puedas, a partir de eso, ¿no? Actuar como corresponde, ¿no? Este tiempo para actuar. De repente le vas a necesitar un poquito más de información, pídele un poquito más de información, pero solo si la necesitas, ¿no? Y nuevamente, haz lo que le estás prometiendo que vas a hacer, ¿no? Y luego, nuevamente, más adelante, pregúntale al papá si todo está ok. Importante cuidar esos detalles, ¿no? Enviar una nota, un correíto, ¿no? Realiza ese seguimiento que necesita tener ese niño, ese problema, esa queja, ¿no? Llama por teléfono, no sé si se manejan con correos electrónicos, pero usen estos medios porque hoy en día no hay una excusa para decir no me pude comunicar, no pude hacer un seguimiento. Sí lo pueden hacer. Entonces, a veces hay frases que yo digo, estas frases prohibidas que no deberían de suceder cuando hay una reunión digamos, de intercambio de comunicación o cuando hay una queja de por medio, ¿no? Ay, es que no lo sé. Si no lo sabes, en lugar de decirle no lo sé, le vas a decir, dame hasta mañana, voy a investigar. Es lo mismo, le estás diciendo, voy a investigar, ¿no? O de repente le dices, no, eso no lo podemos hacer. De repente no lo puedes hacer, pero en lugar de decirle no lo puedo hacer, le dices, mira, te voy a ofrecer otra alternativa, y le propones otra alternativa, ¿no?
Una cosa que a los papás no les gusta muchísimo es que ustedes tienen que hacer tal cosa. Dile, la frase sustituta es, les sugiero que hagan tal y tal otra cosa. ¿Por qué no prueban con esto? A lo mejor Ricardito necesita esto y esto otro, a ver cómo les va con esto, ¿no? O de repente están en plena conversación o el papá o la mamá les está diciendo algo importante y tú, un momentito que me están llamando, nada de un momentito, ¿no? O si es muy urgente, ¿me podría esperar? ¿Podría esperar, por favor? Pero es eso, ¿no? ¿Cómo lo estás atendiendo? ¿Cómo lo estás conteniendo, ¿no? Ofrecerle estas alternativas es muy importante. Entonces, y para concluir, porque quiero dejar un espacio para poder escucharlo si es que tienen alguna duda, es esto. Recordar que toda persona es emocional primero y luego racional. Cuando digo que es emocional va a haber una queja en esta comunicación, porque te sale desde la emoción, pero depende de cómo nosotros recibamos esto. Recuerden, esa emoción no es para nosotros, esa emoción es esta emoción que el padre necesita sacar de su cuerpo, ¿no? Esta madre, este abuelito, esta abuelita, esta tutora, necesita sacar de su cuerpo desde las emociones primarias para luego llegar a este lado racional, ¿no? Que cada persona es única e irrepetible, entonces o abandonas o haces un esfuerzo, ¿no? Extra, por eso decimos siempre estas maestras extraordinarias, que constantemente están haciendo el esfuerzo extra, ¿no? Para ponernos en sintonía con el otro. ¿Qué necesita? ¿Cómo lo ayudo? Yo soy la experta, yo le voy a demostrar que tiene a la mejor profesora, no le pudo haber tocado una mejor que yo, y yo me voy a encargar de mostrarle eso. Me pongo en sintonía con él o con ella, ¿no? Y que además todo comunica, y que la comunicación sale de uno, de nosotros como docentes, el mensaje, mi mensaje, ¿no? Y es el otro quien lo va a interpretar. Entonces hay que comunicar bien. Si yo estoy comunicando y levanto una ceja así como, no he dicho nada, pero levanto la ceja, ya comuniqué un sarcasmo, una ironía, no sé, ¿no? Todo comunica. Si estoy mirando el reloj es porque ya quiero comunicar que ya se va a acabar la hora y yo estoy apurada y ya me quiero ir de esta reunión. Fijémonos este lenguaje corporal también. Entonces, por lo tanto, mucho cuidado con ese tema verbal y no verbal. El tono de voz, la postura que tenemos, ¿no? Las expresiones faciales, son temas no verbales, pero que comunican muchísimo, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho esa información desde esta comunicación verbal y no verbal, ¿no? Y una Cristina. sonrisa, ¿sí? No, sí, te quería comentar que tenemos aquí más que una pregunta, diría que un comentario. A ver, te la leo. El gran problema es que muchas veces los padres pretenden decir cómo hacer las cosas en el colegio, hasta cómo enseñar. Por otro lado, no aceptan los actos de indisciplina que cometen sus hijos. Como padres, sobreprotegen a sus hijos al punto de solo escuchar a sus hijos y no al docente. Importante ese comentario. Uh-huh. Es cierto, no sé quién lo ha puesto, pero es muy cierto todo lo que han dicho. Y es importantísimo, por eso que es importantísimo nosotros demostrarle a los padres de familia quiénes somos. Si el padre de familia viene arrebatado a hablar, y casi yo me he topado con docentes que me dicen muy mortificadas, tengo en mi salón un padre de familia que me mira y me dice, si ni siquiera eres mamá, ¿cómo puedes comprender? ¿O cómo puede ser una profesora que me va a sugerir a mí qué es lo que tengo que hacer? Yo soy el padre y yo conozco a mi hijo. Seguramente que nos conocerás a tu hijo desde el lado muy subjetivo, ¿verdad? Pero la experta en educación soy yo, porque tengo años en esto, porque tengo diplomados, pero además tienen que ustedes, frente a una actitud así de un padre de familia, que te quiere decir cómo tienes que enseñarla a su hijo o a su hija, ¿verdad? Tienes que tú desde la fundamentación rebatirles y decirle, te quiero comentar que la experta en educación soy yo. Y hay todo un plan basado fundamentado a través de, pero si tú le dices esto, el papá no tiene que refutarte. Pero si tu actitud es, no digo nada,
Si vas a decir, le vas a tener que decir con fundamentación. El padre de familia va a tener que comprender efectivamente qué es lo que yo le decía hace un momento, ¿no? Tienes 3 años como padre de familia. Yo tengo 30 años como docente. Y me vengo preparando hace 30 años porque el niño de hace 30 años no es el niño de hoy. Porque las familias de hace 30 años no son las familias de ahora. Cuando tú le comunicas esto bonito, el padre lo va entendiendo y se va achicando un poquito más. También es cierto que hay que entender de dónde sale ese comentario. Cuando el padre de familia te dice a ti cómo tienes que enseñar dentro de tu aula, lo primero que le dices es, ¿a qué te refieres? ¿Cómo así? ¿Por qué lo dices? Pero escucha con objetividad y recuerda que el padre o la madre te está diciendo, pero no es contigo. Está comunicando desde sus temores, desde sus angustias, ¿no? Desde, a veces de la prepotencia, ¿no? Desde diferentes formas de sentir, ¿verdad? Entonces, y claro, por ahí comentabas esto, Yasmín, que también hay un tema de actos de indisciplina que cometen sus hijos y que los papás sobreprotegen. Siempre, así es. Tenemos mucho de eso. Y yo les invito a que usen esto que yo uso siempre. Alguna vez me encontré con un padre de familia que me decía, Cristina, ¿qué mundo tan difícil le ha tocado a nuestros hijos? Era un padre, yo le digo helicóptero, porque está volando encima de la cabeza a su hijo para quitarle todas las trabas y que el niño no se caiga en la vida, ¿no? Entonces yo lo escuchaba y le digo, ¿qué mundo tan difícil le ha tocado a nuestros hijos? ¿O qué hijos tan difíciles estamos dejando en este mundo? Los adultos difíciles con los que nos encontramos hoy en nuestro país son adultos cuyos padres no hicieron bien su tarea y dejaron hijos difíciles en este mundo. Entonces tenemos que hablar con los papás desde la empatía, el respeto y el amor por nuestros alumnos con la verdad y hacerles saber que necesitamos dar lo mejor de nosotros como padres y como maestros a estos niños que se van a quedar en este mundo y que lo que queremos es niños con criterio, capaces de reflexionar, capaces de hacer las cosas bien, porque la vida cuando uno hace las cosas bien es más feliz. Y no necesitamos tener alumnos o hijos que constantemente estemos amenazando para que se porte bien. Le damos la opción de que el niño elija y que le damos también la opción de que una vez que eligió, se hace cargo de esa elección. Y eso se hace desde la primera infancia. Entonces es muy importante que el padre comprenda que somos un equipo y que vamos por la misma línea. Y cuando un padre de familia escoge un colegio como Leonardo da Vinci, yo me imagino que es un padre que eligió sabiendo cuál es la línea. Y entonces, como están alineados, tienen que ir de la mano, juntos, Y para poder ir siempre en positivo en beneficio del niño. Sí, perdóname. justo hoy tenía una duda. Bueno, primero animar a los participantes. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden ir haciéndola en el chat. Y ahora con lo que dices, me surgió una duda, ¿no? ¿Cómo hacer con los padres que están al otro lado de lo que un poco has hablado tú ahora? Sí, hay padres también que no es que sobreprotejan, no es que, como tú mencionabas, padres de helicóptero, sino al contrario, ¿no? Como que no se involucran, que incluso siento yo a veces como una desconexión emocional con sus propios hijos. ¿Y cómo nos sugieres llegar a estos padres, ¿no? A estos padres y madres que, bueno, que están, yo siento, como desconectados un poco. Es bien difícil. Es bien difícil porque no vivimos con esos pequeños, pero no es imposible tampoco. A mí me ha tocado toparme con familias desconectadas emocionalmente y he terminado diciéndoles, me importa tu hijo, a ti, de frente. Sí me importa, te dicen. Y entonces la pregunta es, ¿cómo te importa? ¿Cómo te importa tu hijo?
sea, invitarlos a la reflexión, a que ellos realmente se den con la respuesta de cómo te importa tu hijo. Y decirle, me encantaría dar más de lo que le doy, pero yo no vivo con él. Pero hay que hablarle con el corazón en la mano y que ellos comprendan que cuando tú hablas así con ellos es porque su niño te importa y porque quieres dar el 100%, pero que tienes una línea muy delgada que como docente no puedes cruzar y que la tarea es del otro lado y que ustedes o nosotros los docentes o el colegio es un complemento, pero el rol de primer educador lo tiene la familia, el papá, la mamá. Y entonces ahí lo que le dices es, si no tienes las herramientas, permíteme ayudarte, permíteme orientarte las posibilidades de cómo puedes conectarte. Yo tenía una mamá, yo me acuerdo que yo tenía una mamá que me decía, Cristina, enséñame a jugar con mi hija porque quiero jugar, pero no sé cómo. Ella era una economista top, que trabajaba en un superbanco, y me decía, me muero por mis hijas, pero no sé si jugar a la casita con ellas, no sé jugar. Enséñame. Entonces, ¿cómo no le iba a enseñar a esa mamá que me lo estaba pidiendo desde este desconocimiento o desde digamos, no saber cómo llegar a vincularse emocionalmente con sus hijas? Entonces, pero para que ella me diga eso a mí, fueron tiempos de mucha conversación donde lo que quise yo era abrirme a ganarme su confianza, sin juzgar, ¿me explico? Para que ella se abra y me diga, no sé jugar con mi hija. Y entonces mi respuesta fue, no te preocupes. El amor que les tienes, eso es importante. Irá saliendo de a pocos, yo te enseñaré cómo. Cuando hay amor y hay voluntad, esto sale adelante. Entonces la pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Cómo te conectas con tu hijo? Invítalo sin juzgar a preguntar cómo. Y vas a ir conociendo desde este estilo parental cómo se relacionan ellos con sus hijos. Qué importante también la observación de uno misma, ¿no? Es decir, Claro. porque para tú poder sostener algo así, tú también tienes que estar muy, no sé, segura, conocerte a ti misma, ¿no? Y has hablado mucho de estar constantemente capacitados, académicamente hablando, y creo que también hay que estar como constantemente en observación a nosotras mismas, ¿no? ¿Por qué me movilizó esto que dijo el papá? Porque, ¿no? Para también, algo que hacemos en el cole, en el Leonardo da Vinci, es todas las semanas nos reunimos, pero no para hablar del papá o del niño, sino de nosotros, ¿no? Entonces, si es que nosotros queremos exigirle al niño o exigirle al papá algo, entonces yo primero tengo que observar en mí si yo me puedo exigir, cómo me comporto cuando alguien me exige algo, ¿no? Y es un trabajo muy rico porque es la educación. ¿Cómo puedo educar a alguien si yo misma no me estoy educando o observándome permanentemente, ¿no? Además hay una cosa bien importante, ¿no? Y esto es para todos los que tenemos a nuestro cargo niños. Llámale papá, mamá, abuelo, docente, nana, cualquier persona adulta encargada del niño pequeño. Trátalo o trátala como te hubiera gustado que te traten a ti. Míralo o mírala como te hubiera gustado que te miren a ti. Porque nos encontramos con padres y familia que dicen, yo aprendí a golpes, a mí me educaron a golpes. Y acá estoy. Pero créeme que ese acá estoy por dentro debe ser un papá que devuelve a golpes, que tiene muchas frustraciones, y esas frustraciones vienen de la infancia. Y las docentes también nos pasa eso. Enséñale a tu niño como te hubiera gustado que te enseñen a ti, no como te enseñaron. ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, esta importancia de ser humilde como docente y decir, esto no lo sé, necesito indagar más. ¿No? Lo comparto con mi compañera que sabe un poco más y le digo, oye, ¿y esto cómo lo estás haciendo?
¿Cómo estás manejando esto? Porque a mí me sobrepasa, ¿no? Otra cosa también importantísima es cuando la docente siente que ya sus emociones la rebalsan, tiene que parar. Porque hay niños de por medio que no tienen por qué, ¿verdad? Salir, digamos, pagando pato, por así decirlo, por una emoción mal manejada por parte nuestra. Y también es cierto, y esto lo repito constantemente en mis capacitaciones a las docentes, y es que no cualquiera es maestra o maestro. Es un lujo, es un honor, es un privilegio. No cualquiera puede ser maestro. El tema es cuánto me la creo yo, que soy la docente, que debo estar en esa aula con esos niños acompañando a estos padres de familia. ¿Cuán preparada estoy? ¿No? Y si no lo estoy, hay que prepararse. Eso es muy importante, ¿no? Porque si no estoy preparada, créame que la comunicación con el padre de familia va a ser una comunicación muy básica y de repente sin frutos. Y quien sale perdiendo en todo esto nuevamente es el niño, que es el que nos importa. Cuando tenemos reuniones, cuando yo tengo reuniones con padre y familia y me explican sus casos, yo les digo, a ver, te voy a comentar una cosa. Y creo que acá esto creo que es importantísimo. No, lo que más importa no es lo que yo quiero o lo que tú quieres, es lo que tu niño necesita. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Que sepa que tu maestra, lo que más te importa en el mundo o en esta reunión es ese niño. Y que lo segundo más importante, después de ese niño, es el trabajo en equipo que voy a hacer con esa familia. No hay otra forma. Pero que lo sepan bien, porque te van a mirar desde el día 1 que tienes una reunión clara, precisa, esperanzadora, sabiendo que estás apostando por este niño, por esta niña, desde lo que tiene, no desde lo que le falta. El padre te va a querer muchísimo, el padre, la madre va a decir, yo apuesto por esta, me tocó la mejor maestra. De todo el colegio Leonardo da Vinci, me tocó la mejor. Y la mejor es cada una, el salón A, B, C, que cada padre y familia esté contento realmente con la tutora, la maestra que le tocó este año para su hijo. La única forma de demostrar esto es haciéndole saber cuán preparadas estamos, cómo van nuestras emociones, cómo estamos mirando a ese niño o esa niña. Hay que mirarlo siempre desde lo que tiene, no desde lo que le falta. Y al padre de familia, yo les digo, quienes tenemos experiencia, nos damos cuenta en la primera reunión por dónde va cada familia y a partir de esa reunión apunto cómo me voy a comunicar en la siguiente, qué le voy a dar, qué notitas les voy a mandar. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero a partir de eso es casi que se casen conmigo el papá y la mamá y hacer los tres juntos, un equipo. No hay otra forma de comunicarnos en positivo con ellos, si no es así. Bueno, muchas gracias, Cristina. A ustedes. Quiero comentarles a los participantes que, bueno, tú habías decidido no pasarles el PowerPoint como para que también sea una conversación un poco más espontánea, pero que nosotros les vamos a mandar el material a sus correos. Si no nos han enviado sus correos y solo se han conectado, por ejemplo, por Facebook, pueden hacerlo. En nuestro post ahí está el correo del colegio. Y bueno, agradecerte, Cristina. Ha sido una hora bastante reflexiva. Justamente lo que queríamos es, somos todos aquí docentes, ¿no? Trabajamos con niños, con padres en colegios, y por más que todos seamos de colegios distintos, creo que enfrentamos una misma realidad, ¿no? Como decía Patricia al inicio. Y así que bueno, esperamos tener más momentos como estos. Los invitamos también a que visiten nuestra página web, colegioleonardodavinci.edu.pe, y nuestras redes sociales. Si quieren ahí averiguar un poquito más, también ahí si tenemos otro espacio como este, ahí lo vamos a ir posteando. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad que los felicito por esta iniciativa. Los docentes lo necesitan y los padres de familia también.
Bueno, buenas noches. Buenas noches y gracias.